Antes de iniciar, quisiera agradecerle a la Fundación Convivencia la invitación que me hace para compartir un tema que voy a presentar como un tema que no es fácil de atrapar, y ya mostraré por qué no es tan fácil de atrapar, que es el tema de la convivencia, aunque partamos del supuesto de que es el fundamento de la ética y la política. Entonces, ¿cómo esa contradicción, no? Un tema que es parte de nuestro modo de enunciar la vida, voy a presentarlo como un tema que no es fácil de atrapar. Agradecerle a la Fundación, no la conocía, y realmente me llena de alegría que existan este tipo de iniciativas, porque creo que un país que ha sido afectado por el conflicto armado de una manera tan sistemática durante tanto tiempo, pensar la convivencia es una opción también de pensarlo de otra manera. Mireya, también gracias por esta propuesta. Empiezo indicándoles cómo va a ser la presentación. Voy a hacer 3 entradas. He titulado Narrativizar la convivencia, porque quiero presentar como distintos tipos de enunciados y discursos y de relatos que se han construido alrededor de este tema. Y voy a hacer 3 entradas, una epistemológica o de fundamentación conceptual acerca de por qué considero yo como tesis central de que pensar el tema de la convivencia es importante pensarlo en clave de ciudadanía, y cómo la filosofía política y moral y la teoría política, no sé si de manera intencionada, pero sí ha sido el telo sobre el cual el tema de la convivencia, por lo menos en las instituciones educativas, uno logra ver algunos trazos y trayectorias de esa filosofía ética y política. La segunda parte que voy a presentar es cómo ha sido pensado esto en la escuela, y lo voy a presentar de 2 maneras. Una, recurriendo a textos escolares, y la última, recurriendo a mi condición de evaluadora del Premio Compartir. Soy evaluadora del Premio Compartir en el tema de ética y política, entonces ellos lo llaman ética realmente. Quiero mostrar a partir de lo que dicen los maestros, que es la convivencia, cómo conecto esa idea de que los saberes y las prácticas de los maestros no están despojados de lo que dice la teoría política sobre los asuntos de la convivencia. Tengo el reto de decirlo en 20 minutos, entonces espero que no seas tan estricto. Bueno, el tema de la convivencia propongo que sea analizado dentro de lo que he denominado los metarrelatos de la ciudadanía, y para ello me voy a apoyar en 2 tesis. Cuando lean las tesis, agradecería que miraran que son tesis que vienen de la filosofía ética y política y van a la escuela, pero también viceversa. Son tesis que desde la escuela hacen posible la reinscripción, la reescritura de la filosofía política, o si no pensaríamos que la filosofía política no se modifica. Primera tesis. Los relatos y enunciados de la ciudadanía se reflejan en las justificaciones acerca de por qué la convivencia en la institución educativa, pero también en las prácticas y saberes de los maestros en este tema. Voy a tratar de mostrar esa relación. Segunda tesis. En las teorías de la ciudadanía se sostiene que no es suficiente para lograr la estabilidad de las sociedades democráticas poseer un entramado de instituciones o el imperio de la ley. Se requiere, y ahí es donde entra fuerte el tema de la convivencia, de las disposiciones y actitudes de los ciudadanos para promover la convivencia y la cooperación social. Un paréntesis. En la teoría política, en la filosofía política y moral, no encontramos trayectorias o enunciados sobre la noción de convivencia. Esta ponencia del día de hoy me obligó a hacer este ejercicio. No había leído la ciudadanía en clave de convivencia, pero la entrada que se hace en la convivencia es por la noción de cooperación social. Por eso pongo entre paréntesis Rawls, Habermas, Taylor. Las anteriores tesis justifican el porqué de la formación en asuntos de convivencia en las instituciones educativas, y lo demostraré a partir de prácticas y saberes y de propuestas también de enunciación del Ministerio de Educación Nacional y de quienes nos ocupamos del tema de la convivencia. Algunas enunciaciones o marcos de especialidad que me permiten sustentar las tramas argumentativas existentes entre ciudadanía y convivencia son las siguientes.
a el ciudadano se configura a partir de la vida con nosotros. No hay ninguna teoría por su enfoque, por su orientación, que diga que se configura consigo mismo. En la asociatividad, eso es un término más arendtiano, y en procesos de socialización y subjetivación moral y política. B, en estos modos de estar con nosotros, convivencia, se configuran dos anclajes muy complejos en el campo de la convivencia y en el campo de la ciudadanía, que es lo político y la vida política. O sea, entrar en esos dos ya nos obliga a pensar en distintos modos de poner el acento sobre qué es eso de la convivencia y la ciudadanía. Entonces, la segunda tesis que quiero sostener sobre esos marcos de deseabilidad que me permiten mostrar el anclaje entre ciudadanía y convivencia es el siguiente. El tercero, diría, es generalmente cuando uno hace un recorrido de las trayectorias en la filosofía política, que es el lugar donde yo me centro más que en el tema de la sociología o la antropología, encuentro que hay tres lugares de enunciación, desde Aristóteles, pasando por Kant hasta nuestros días, donde se piensa el tema de la relación con los otros, muy propios del tema de la convivencia: los derechos, la participación y las identidades. El primero sería, en nuestra condición de ciudadanos poseemos unos derechos, incluso hay unos derechos considerados prepolíticos, como el derecho a la vida, como el derecho a la libertad, que aparecen antes de ser arrojados a la vida. O sea, somos arrojados en la sociedad y ya nos están salvaguardando esos tipos de derechos. La posibilidad de creación, derogación de normas, pero también de modos de resistencia, que sería la idea también de la participación. El tema de participación es un tema que hay que tenerle cuidado porque también es un tema que implica subordinación. Muchas veces en áreas de la participación quedamos subordinados frente a normas y leyes. Y el tercero, que es el tema de las identidades, que es lo que nos hace sentir, siguiendo Hannah Arendt, en relación de copertenencia con los otros. Es decir, en las anteriores enunciaciones que fungen como criterios de deseabilidad, quisiera que pensaran que estos son relatos de deseabilidad de la ciudadanía, encontramos muchos de los criterios que justifican la ciudadanía y la convivencia en las instituciones escolares. Si aceptamos las anteriores tesis, debemos reconocer que podemos atribuirle mayor peso a uno u otro de los criterios enunciados, y eso lo voy a presentar al final cuando diga, mire, ¿y qué dicen los profesores cuando se presentan al premio Compartir? Dicen, mi tema es derechos, mi tema es todo lo anteriormente dicho. Sin embargo, hay que reconocer que en el plano de la praxis política y social, estos marcos de deseabilidad entran en confrontación y en tensión. ¿Por qué? Entran en confrontación y en tensión porque siempre tenemos exigencias de justicia ante situaciones permanentes de injusticia. La otra tensión es, hay problemas de pertenencia comunitaria y de estructuras de poder que llevan a que los individuos hagan permanentemente reclamaciones y reivindicaciones de sus derechos. Hay mutaciones sociales, el desplazamiento, las migraciones internas, el conflicto armado, las migraciones, entre muchas otras formas de organización, van haciendo mutaciones en los modos de estar juntos. Hay apatía, masividad, demandas feministas, problemas de redistribución, modos de reconocimiento y formas de menosprecio, por enunciar solo algunas de las tensiones. Esto hace que esos marcos de deseabilidad de la filosofía ética y política y de la teoría política entren en paréntesis al vivir la vida cotidiana y al estar con nosotros. Para resolver estas situaciones de inequidad, desigualdad y subordinación, de eso es consciente Habermas, Rawls, Taylor, Walsh, todos los teóricos de la moral y de la política reconocen que esas situaciones son las que ponen en tensión la vida política y por ello hacen propuestas argumentativas sobre las cuales sería posible varias cosas. Comprender estas tensiones, y comprender no significa pues, un acto intelectivo, no, mirar qué está sucediendo para comprender y hacer procesos de transformación. Y hay otros que proponen formas de resistencia. Voy a presentar tres tramas que yo creo que en la teoría política de la ciudadanía y en la convivencia coinciden con
cómo resolver esto que sucede, porque yo no he puesto aquí ni matoneo, ni cultura de la paz, nada de esto, porque quiero primero hacer un marco de fundamentación y luego sí voy a ir mostrando cómo entra la escuela. Me voy a atrever entonces a hacer una conexión que nos pide Mireya. ¿Cómo se ha pensado la formación o ese tema del aprendizaje con la convivencia? Yo no quise utilizar la expresión aprendizaje porque tengo resistencia a la noción de aprendizaje. En el campo de la educación esto ha tenido unas connotaciones no muy propias. Esto la Universidad Zuluaga de una manera muy rigurosa le ha llamado el enrarecimiento de la pedagogía, conocido por todos nosotros, y quisiera situarme más bien en la noción de formación, más que en la noción de aprendizaje. Primero, los he llamado tramas narrativas. La primera trama narrativa con la cual yo busco expresar esta manera de comprender, resolver, interpretar esos problemas son los siguientes. Primera trama narrativa. Para resolver esto hemos acudido a esa idea que se llama disciplinamiento de la sociedad, disciplinamiento de la escuela. Y siempre vamos a encontrar esa tesis que voy a presentar aquí. Formamos al sujeto en prácticas, saberes, actitudes, emociones y conocimientos ciudadanos, convivencia, porque argumentamos de la siguiente manera. La sociedad, de paréntesis, la escuela, ya existía antes de nosotros ser arrojados a ella. Por ello, se hace necesario una cultura política, la cual es la que argumenta por qué lo formamos. Y esto tiene un telos negativo, y es los civilizados, los bárbaros. Es decir, necesitamos justificar los procesos de formación en el tema de la ciudadanía, porque es que ya hay unos entramados en la sociedad y los que entran en condición de minusvalía, de heteronomía, y que por lo tanto necesitamos ponernos a tono con esto que es la justicia, con esto que es la equidad. Segundo argumento, partimos del presupuesto que tenemos un orden normativo preexistente, llamado sociedad civil, llamado escuela, que está determinado normativamente por la existencia previa de normas y derechos que debemos conocer y practicar, por eso necesitamos ser formados. Por lo tanto, existe un interés general al que nos debemos plegar para conservar la armonía o para fortalecer esa idea de progreso que tenemos tan interiorizada. Con esta idea de lo general y de lo universal se desconoce lo plural y lo diverso, pero especialmente, y esto es un tema en el que quiero incidir, se desconocen las situaciones de subordinación y de poder históricamente legitimados. O sea, la idea de todos es una idea totalizante que legitima con muy buenas intenciones en la escuela prácticas de exclusión. Esto ya está dado, esto ya está hecho, por lo tanto hay que plegarse a normas y leyes. Segunda trama narrativa. La segunda trama narrativa dice: trama narrativa de una vida asociativa. La anterior era formamos para el disciplinamiento de la sociedad, usted sigue normas y leyes, y esta es asociémonos, hagamos parte de una noción de, esta tiene las siguientes implicaciones. Formamos al sujeto en prácticas, saberes, actitudes y conocimientos ciudadanos porque somos seres sociales por naturaleza antes que seres políticos y económicos. Esta es una tesis muy propia de las teorías comunitaristas, que reivindican el tema de la cultura como un asunto plegado a lo político. Sin embargo, hay bastantes críticas alrededor de esto. ¿Qué creo yo que pasa con esta enunciación? Es muy propia de la escuela, sustentar más nuestro carácter social, cultural, que nuestro carácter político. Y eso lleva a varias implicaciones. A, se contrapone un criterio cultural por encima de relaciones de poder político que afectan profundamente la vida con nosotros. O sea, nuestra vida con nosotros es una dimensión política fundamentalmente. B, se desliga, que tal vez esta es una de las preocupaciones más grandes, lo cultural de lo político. La cultura es política. Y C, se invisibilizan estructuras de poder y subordinación. Esto sucede mucho en los manuales y en las propuestas de convivencia que encontramos. Y voy a la última para pasar al segundo tema, pero es para poner un marco de conceptualización acerca de cómo veo yo la relación entre pensar la convivencia en clave de ciudadanía. El último lo he llamado
prácticas privadas y estructuras intermedias. ¿Por qué formamos al sujeto en prácticas, saberes, actitudes y conocimientos ciudadanos? Entonces, porque las condiciones de, y aquí me devuelvo, porque estas condiciones de exclusión, pasividad, demandas feministas, reivindicaciones, modos de organización, requieren de estructuras intermedias que permitan, ante ausencias del Estado, mitigar y paliar, en primer lugar, los efectos perversos del sistema económico y político, y en segundo lugar, las situaciones de inequidad, vulneración y de derechos. Entonces, como no se pueden resolver en el orden macro, aparecen las asociaciones, aparecen los modos de asociarnos con estructuras intermedias que nos permitan regular ese desorden, esas inequidades, esas crisis. Esto da lugar, a mi juicio, a la creación de estructuras intermedias, la Junta de Acción Comunal, los manuales de convivencia, etc., en la escuela y en la sociedad, en las cuales se acoge la regulación de la convivencia. Entre estas tenemos las propuestas, por ejemplo, los modos de participación representativos en la escuela, los grupos de convivencia, los actores de paz, los jueces de conciliación. Ellos fungen como asociaciones intermedias que intentan resolver problemas de orden de la vida con nosotros. Paso a la segunda parte de mi exposición. La segunda parte la he llamado algunas tramas de la formación y la convivencia en Colombia, un asunto de la cultura política. Y aquí me voy a meter en problemas con ustedes. Y es que yo creo que la noción de convivencia está plegada a, o la enunciación, si quieren llamarla de esa manera para que la veamos de una manera más compleja, de convivencia, está plegada a la idea de cultura política. Y es la idea que se funge desde 1970, 1980, y ya contaré, que está muy relacionada con modos de evaluación internacional y demás, y eso presionó la creación de las propuestas de convivencia, ya lo contaré. ¿Cómo? Y esto gracias a ustedes voy a contar esto. Esto no me lo había preguntado. Yo en este momento estoy terminando una investigación sobre cómo ha sido el tema de la ciudadanía en el periodo de 1800 hasta nuestros días, haciendo una mirada en clave de emociones morales. ¿Qué pasa con el tema de la resistencia? ¿Qué pasa con el tema de la emoción? ¿Con el tema del amor? En textos escolares y en distintos modos de enunciación de la ciudadanía. Y cuando Mireya me mandó esta invitación, yo dije, yo lo había mirado en clave de convivencia. Entonces me devolví a los textos y encontré que los textos que yo había analizado en el periodo de 1800, había un texto, y es este texto, aquí este texto, que se llama el texto de educación de la infancia, así se llama ese texto. Es un texto que aparece en 1845, y en este texto encuentro un capítulo dedicado a la convivencia que lo quiero compartir con ustedes. En 1845 aparece el tema de la convivencia en el texto Educación de la Infancia, Lecciones de Moral y Urbanidad para la Infancia. A partir de diálogos, cuentos, poemas y apólogos, el padre de familia, procede a invitar a Cándido y Elisa, que son los personajes del texto, a que estudien el tema de la convivencia, y así se llama, convivencia. Para ello, plantea el interrogante acerca de cómo debemos conducirnos con los semejantes. O sea, esto sustenta la idea que puse en la anterior trama, la idea de la asociatividad. Esta convivencia, bueno, entonces, para ello plantea de cómo debemos conducirnos con los semejantes. Esta convivencia se centra en la buena crianza y en una buena educación, la cual comprende los siguientes temas: cortesía, esto lo estudia muy rigurosamente Amanda, urbanidad, atención y política. Esos aspectos tienen por objeto permitir el respeto, escuchen esto, y el sentimiento de solidaridad frente a quienes se encuentran en situaciones de indigencia, pobreza o mortandad. Y ahí es donde aparece el tema de la convivencia. O sea, el tema de la convivencia aparece en clave negativa, no en clave positiva. Es ante los desvalidos, ante los pobres, ante los que tienen menor condición, y no lo pensamos en términos de potencia, en términos de energía, en el sentido de Humboldt, sino lo pensamos en términos de la minusvalía ciudadana. Los sentimientos que tienen
mayor presencia en este texto y que son los que van a dar lugar a decir por qué la convivencia, son dos nociones que son el amor y la repugnancia. Por favor, no me miren así de forma inadecuada, pero tenemos una historia de la anatomía de la repugnancia en nuestras propuestas de formación ciudadana. El sentimiento de amor aparece en relaciones entre padre, madre, adulto, niño, ciudadano, Dios. Este sentimiento, que es propio de los seres humanos, es un innatismo. Se señala que tenemos incorporado la repugnancia, el asco y el amor, los tenemos incorporados en nuestro cuerpo, señala el texto. También se vincula con las nociones de poder y jerarquía, en las cuales el amor debe ser entre relaciones asimétricas o entre subordinados, no entre iguales. En cuanto al sentimiento de repugnancia, ese se asoció con el carácter imperfecto de los seres humanos que nos hace tener vicios. Por ello, se proponía una educación centrada en la adquisición de hábitos de urbanidad y higiene. El asco es la expresión contraria a los buenos hábitos. La urbanidad es el modo correcto de control de las emociones negativas y el vínculo perfecto con los otros. Es señal de civilización, es decir, de agrado y complacencia con los demás, es decir, es señal de convivencia. Entonces, la convivencia es el opuesto a la repugnancia. Espero no estar deconstruyendo la noción de convivencia. Paso rápidamente a mostrar cómo encontré, gracias a esta presentación del día de hoy, que Colombia pensó el tema de convivencia. ¿Cómo fuimos nosotros metiendo esta noción de convivencia? No encontré nada más en 1800. Si alguno tiene la tarea de hacerlo rico, los invito a que lo miren, les vale la pena. Y paso a mostrar rápidamente esta coordenada. No lo tengo escrito, voy a dejar el texto, pero voy a presentarles rápidamente. Alexis Pinilla, en un texto que hace sobre el tema de la construcción social y el tema de la construcción de la ciudadanía, señala que en Colombia, entre los periodos de 1900 y 1950, esto insistiría, Amanda lo puede ilustrar mejor, esa es parte de la tesis doctoral de Amanda y lo hace muy juiciosamente. Nosotros encontramos que en este periodo prácticamente el tema de promover los valores democráticos o de la formación de la participación ciudadana no fue un objeto de preocupación. En los temas de instrucción cívica que entraban y salían de los programas de ciencias y sociales, porque ciencias sociales era la encargada de subsumir esos programas, finalmente fueron reemplazados por dos cátedras, la cátedra bolivariana y la cátedra de la hispanidad. En la década de los 60 y los 80, y aquí me plego a los trabajos que hace Marta Cecilia Herrera, ella señala que lo que existe en este periodo es una poca comprensión en los textos escolares, en las estrategias curriculares acerca de la ciudadanía, mucho menos de la convivencia, porque no había una dinámica de comprensión de qué era la vida con nosotros, sino de memorizar todos aquellos asuntos que estuvieran relacionados con las funciones y mecanismos de las instituciones del Estado. Yo fui formada en eso. Nosotros aprendíamos qué era el Senado, cómo estaba constituido, cuáles eran los poderes, y no hacíamos cero reflexión sobre ese tema. Por lo tanto, el tema no era la relación con nosotros, era cómo está organizado el Estado. Llama la atención una cosa, paréntesis: cuando nosotros participamos en la evaluación de competencias ciudadanas por América, en los 38 países del mundo que participaron en esta prueba, ocupamos el último puesto en este tema, el conocimiento sobre la ciudadanía. Bueno, en la década de los 80, entonces, aparece una cosa interesante: la noción de democracia. Era instrucción cívica, no lo olvidemos. Y aquí ya ponemos una noción política, no el civismo, no es la patria, sino ponemos una noción mucho más compleja, si pudiéramos llamarlo de esa manera. Sin embargo, cuando uno revisa las propuestas de la renovación curricular de 1984, lo que dicen textualmente es darle lugar, reconstruir, lo dicen así, el concepto de urbanidad, volvemos a 1800, en el sentido de reorientarla hacia la convivencia en una sociedad plural y multicultural. Es decir, no se desconoce que necesitamos ser personas que tengamos unas normas de cortesía, etc., que va a ser todo el discurso que va a estar plegado desde 1800 hasta 1950, porque el tema de la urbanidad ha sido un tema muy fuerte.
Entre los años 90, a juicio de Marieta, con el riesgo de que ustedes reaccionen y le digan no lo comparto, y ese es el propósito del conversatorio, creo yo que aparece la noción, empieza a aparecer la noción de convivencia, especialmente la de convivencia escolar, y aparece ligada a las agencias internacionales y a la banca mundial. Y ahí quiero finalizar esta parte mostrándoles lo siguiente. Yo tuve la oportunidad he tenido la oportunidad de asesorar al Ministerio de Educación, acompañarlos en las propuestas de formación ciudadana, y he acompañado a la ministra, a la anterior ministra y a la actual. He estado con ella en procesos de negociación con la banca multilateral para traer los recursos de formación ciudadana. Conclusión: Colombia no tiene recursos propios para el tema de la ciudadanía. Los recursos los traemos de la banca y de fondos internacionales. Puedo contar cualquier día la historia de cómo se ha construido el tema de cómo hacemos los recursos que tenemos para la convivencia, para el tema de la ciudadanía, cómo se ha traído. Considero que en Colombia particularmente entra no la noción de ciudadanía, no las teorías políticas, sino entra la noción de cultura política. Los rastreos de cultura política los tenemos que ubicar en esa idea que tenían los ingleses, que son los creadores de esta propuesta, de cómo hacer de que los ciudadanos participen en la vida democrática, sobre todo los ciudadanos de sociedades de bienestar, para que hagan procesos de participación. Y el tema de la convivencia entra a partir de estrategias de evaluación que se hacen por organismos internacionales que tienen dineros de la banca para mirar cómo están las condiciones democráticas de los países. En Colombia, en América Latina, se empezó a hacer a partir de la década de los 80, y empezamos a hacerla por toda esa idea de las dictaduras para mirar cómo iba el asunto de la democracia, y como resultado de eso hoy tenemos currículos comparados en América Latina. Cualquier día les puedo contar de qué se trata eso, y tenemos propuestas de evaluación para América Latina en el tema de la convivencia, y hay recursos de la banca internacional y recursos de la IEA, que es la agencia que financia los proyectos de convivencia, para ir mirando cómo van los asuntos de la vida democrática en los países. Finalizo ya, creo que ya me pasé con esto. ¿Qué dicen los maestros? Bueno, entonces, ustedes me pusieron muchas tareas, que quede claro. La segunda me tocó volver a hacer el rastreo, y esta es totalmente evidente. Me fui, hice un corte con permiso del premio Compartir, y ustedes me permiten mostrarle a los maestros qué dicen también. Listo. Me fui y miré los documentos de evaluación que yo he leído del año 2011, 12 y los últimos, que no debería estarlo contando. ¿Qué dicen sobre la convivencia de los maestros? O sea, ¿cuáles son esos saberes y prácticas que los maestros, y solo tomé las propuestas que están dentro del ítem que se llama convivencia y paz. Eso así se llama. Y quiero mostrarles que encontré. Encontré en el 2011 estos temas: tolerancia, y los invito a que miren que lo positivo se lee con lo negativo. O sea, tolerancia es intolerancia, paz es agresividad. O sea, la lectura siempre la hacemos la convivencia no la hacemos en el sentido de los positivos, sino de la ausencia, de la minusvalía nuevamente. Responsabilidad, compromisos personales, familiares, conflicto, situaciones agresivas. Y hay una cosa interesante: un solo de los 3 años que revisé, aquí fueron 170 propuestas que se presentaron, y de convivencia solamente fueron estas. Aquí están exactamente las que yo evalué en convivencia, o sea, fueron muy pocas realmente. La mayoría de ellos son de sexualidad, otras sobre... no hay casi en derechos son mínimas las que tenemos. Conciencia, las otras son sobre desarrollo moral, Piaget, Goldberg. Muchísimas, el 80% de las propuestas de los maestros en ciudadanía son Walter Rizzo, cómo vivir mejor, cómo enamorarnos, cómo hacer. Y el otro, en ese 80% encontramos las de carácter religioso, pero también las de Goleman, bueno, esos autores que trabajan, no porque Goleman no es Rizzo, esos que trabajan su autosuperación, es el marco de comprensión de los maestros. Conciencia histórica y paz,
allá chiquitico, porque solamente hay una en Paz, que ya no se la alcanzaré, desarrollo de la competencia ciudadana. En el 2012 encontré deberes y el tema más fuerte en el 2012 fue las estructuras intermedias, la creación de ese segundo taramado que yo llamé estructuras intermedias, crear jueces de paz, crear los manuales de convivencia, y esas son las iniciativas con las cuales se presentan. En paz, tratamientos de conductas agresivas, y en derechos, reconocimientos de derechos propios y de los otros. En la escuela hay una gran ausencia del tema de los derechos, de verdad que es impresionante. Y por último, con esto cierro 2013, o sea, las que acabo de leer y a las que hoy, precisamente en la tarde, tengo reunión de pleno compartir para decir cuáles fueron las 5 que elegí en el orden nacional con mi equipo de trabajo, que es el Grupo Moralia. Nosotros, el equipo que participa en este proceso, encontramos en la paz, intolerancia y agresividad. Vuelvo a decir lo negativo: resolución de conflictos, mediaciones, tolerancia, creación de espacios para expresar la tolerancia a la diferencia y competencia ciudadana. Y quisiera finalizar con este tema de la competencia ciudadana. Llama la atención, yo diría que de manera sostenida, también corro el riesgo de estar exponiéndome, pero de manera sostenida Colombia desde 1998 ha venido haciendo iniciativas sobre el tema de la ciudadanía. O sea, si ustedes suman, son muy poquitos años, muy pocos años. Y pasamos de lineamientos curriculares en 1998 a estándares en competencias en el 2003, y en el 1998 el tema de la convivencia ocupa 3 renglones. En el 2003, cuando aparecen los estándares, que son esos criterios mínimos que se deben trabajar en la escuela, aparece una capítulo centrado en el tema de la convivencia y paz, que nuevamente se repliega en esa idea anterior que yo hice acá. El tema central de la convivencia y paz aquí es los derechos, la participación. O sea, plegado totalmente el documento de estándares en convivencia y paz en ese asunto. Mientras que el tema de las identidades o diferencias corresponde al tema de identidad y pluralidad y valoración de las diferencias. O sea, se desconecta del tema de la convivencia y paz. Y diría que después del 2003 lo que aparece son propuestas más de ambientes democráticos, o sea, el tema de los ambientes democráticos. Gracias a la Fundación y a todos ustedes por permitirme haber hecho esta reflexión de la convivencia. Con eso quiero decirles, claro que se forma en convivencia, desde la cultura política, por muchas argumentaciones que ya señalé, pueden ponerlas en el escenario que ustedes quieran, pero detrás de esto también hay otros modos de agenciar la convivencia en la escuela, y habría que volver eso más bien una potencia en lugar de una tarea para las agencias internacionales y decir cómo vamos. Amanda.